Buenas noches, profesora. Bueno, voy a presentar mi información sobre la investigación que he hecho sobre el proceso de destitución de Martín Vizcarra del cargo de presidente por supuestos hechos de corrupción en el año 2020. Contexto de la organización. El presente informe elaborará un torno figura del presidente de la República. Este es el cargo mayor jerarquía para su funcionario público establecido de la institución política del Perú, vigente en la actualidad. Es evidente de sus acciones en cumplimiento de sus funciones, tiene una notable influencia sobre toda la población que habita territorio de la República, es decir, unos 33 millones de personas aproximadamente. Además, el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía. Les compete como directriz fundamental guiar la política nacional del gobierno y la gestión o administración del Estado. Bueno, el análisis del caso propuesto. Hemos elegido el presente caso por diversos motivos que resultan muy interesantes desde el punto de vista académico, jurídico y filosófico. En primer lugar, como abogados con una experiencia en el ejercicio de más de 16 años, siempre hemos querido analizar la noción de vacancia. De la lectura previa que hemos realizado, pare- parece ser de este mecanismo constitucional. Se celebra con bastante frecuencia y es llevado a cabo por el Congreso de este país. Lo anterior nos genera una cantidad de interrogantes desde el punto de vista jurídico. Por ejemplo, ¿qué es el Congreso? ¿El juez natural determina culpabilidad o inocencia del presidente? ¿Es posible gobernar en el Perú sin tener la mayoría en el Congreso? ¿Puede convertirse la moción vacancia en una intervención en un poder público, sobre todo alterando al principio de la separación de poderes? ¿Es la moción de vacancia compatible con el derecho al debido proceso? ¿Dónde están parámetros para medir capacidad moral establecida en la Constitución Política del Perú? ¿Cómo influye la estabilidad política del país constante cambio de presidente a través de este mecanismo? En fin, necesitaremos todo un siglo cuidado, sino más para tratar de responder de todas estas interrogantes, pero como abogados trataremos de abordar desde el caso particular de la destitución de Martín Vizcarra, los casos más generales tratando de responder estas preguntas y algunas otras, claro, adaptándolos a a distintas corrientes filosóficas cuyo estudio aplicado fundamental para la solución del presente caso. El deber moral de Kant y soporte Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este punto es necesario en el campo valorativo de la moral. Esto es así porque la destitución del presidente estaba basada en incapacidad moral, ya que hemos dicho que dicho término no ha sido desarrollado por la Constitución ni ninguna otra ley. Esto deja mucho campo para interpretaciones amplias y arbitrarias. No obstante, la Constitución procede haber confundido moral con el derecho. La legislación moral, tal como denomina Kant, se encuentra estrictamente
relacionada con el imperativo categórico. Dicho de un modo sencillo, significa actuar de un modo que puede ser considerado como una regla universal. Por ejemplo, la regla no matar a otro ser humano puede ser considerada como una regla universal que toda sociedad estaría de acuerdo en aplicar. Luego de esta regla es positiva el ordenamiento jurídico y debe ser cumplida por todos los ciudadanos de modo obligatorio. La pena de sanción, sin embargo, una vez positivizada, una norma moral se convierte en derecho. En este sentido, el derecho solo le interesa el cumplimiento externo de la misma. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre los nomos de la política de Aristóteles. En primer lugar, es necesario contextualizar el caso para un análisis jurídico valorativo. Estamos en presencia de un caso de situación del presidente Martín Vizcarra a través de un juicio político en el año 2020. Dicho proceso inicia con una moción de vacancia que alcanza los votos necesarios de los parlamentarios para la destitución del mecanismo del presidente. Se aleja la incapacidad moral por haber la capacidad mm, moral por haber sido señalado de cometer actos de corrupción durante su periodo de gobernador en Moquegua. El presidente acata la destitución y se retira del cargo sin tomar ninguna medida legal. Lo anterior fue bien visto por una parte de la población porque consideraron que los corruptos deben ser destituidos rápidamente. Por otra parte, hubo quienes consideraron que la decisión fue injusta porque no existían pruebas fehacientes de su culpabilidad. Esto lleva a la siguiente interrogante: ¿es justo destituir a un presidente en juicio previo por, por supuestos motivos morales? Consideramos que es injusto destituir al presidente por supuestos motivos morales. A continuación pasamos a explanar argumentos sólidos que explican nuestra posición. Existe el presente caso de una compleja colección entre normas de rango constitucional. Por un lado, la Constitución política establece la incapacidad moral de una causa de vacancia. Sin embargo, el término nunca desarrollado por la Carta Magna de alguna ley. Y por último, las conclusiones. Una vez analizado el caso y estudiado las diferencias de corrientes filosóficas descritas de este informe, hemos llegado a las siguientes conclusiones. En primer lugar, la vacancia establecida en la Constitución política hoy vigente tiene varias imperfecciones. Una de ellas es falta del desarrollo del término incapacidad moral. Esto abre la puerta para la interpretación amplias y arbitrarias. En segundo lugar, parece confundir la moral con el derecho penalizado de todos los comportamientos inmorales sin tomar en cuenta la relatividad de estos. En tercer lugar, la moción implica la destitución de un presidente a respetar sus derechos humanos, entre los cuales la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y debido proceso y principio del juez natural. En cuarto lugar, el procedimiento de vacancia ha sido aplicado con cierta
ligereza y frecuencia en los últimos años que da pensar que pudiera estar siendo usado como mecanismo subordinación en el poder ejecutivo al poder legislativo, lo cual es una violación al principio de la separación de poderes. Muchas gracias, profesora. Eso ha sido todo mi informe sobre la vacancia de Martín Vizcarra en el año 2020.